Qué alegría celebrar esta Eucaristía de inicio de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, hacerlo aquí en la ermita de Nuestra Señora del Consuelo. Preparando estas palabras me venían imágenes futbolísticas para hablar de la Cuaresma. Y yo decía, ¿y por qué me vendrán imágenes futbolísticas? Y es que he caído en la cuenta de que hoy se cumplen 120 años de la fundación del mejor equipo de la historia del mundo, del fútbol. No voy a dar más pistas, creo que con esto ya sabemos, ¿no? No sé si habéis visto una película que se llama Evasión o Victoria. Evasión o Victoria, os la recomiendo. Está ambientada en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial y entonces juegan un partido los presos, que son de los países aliados, contra los soldados alemanes. Y claro, la idea es que si quieren salir bien parados de ese partido tienen que perder. Así que tienen dos opciones, o perder y son liberados, o ganar y siguen siendo presos. Por eso es o evasión o victoria, ¿no? Pensaba en esta película, en este título, en relación con dos palabras principales de las lecturas del Evangelio, que es tentación y victoria. Tentación y victoria. Hemos comenzado la Cuaresma, estos 40 días de renovación de la vida, para que el Señor nos renueve, para que podamos renovar nuestra vida cristiana. Esta es como la meta. ¿Para qué el tiempo de Cuaresma? Pues fundamentalmente para que lleguemos a la noche del Sábado Santo, o en su defecto a la mañana del Domingo de Resurrección, y podamos renovar nuestra vida cristiana que nace y brota del bautismo que recibimos hace unos cuantos años. No hace falta decir los años, ¿verdad? Bueno, este es el objetivo. El camino cuaresmal es un camino de renovación, de purificación, de profundización, ¿sí? Para este momento, para que en el Triduo Pascual, ¿sí? Podamos unirnos a la pasión de Cristo, a su paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la liberación, y nosotros seamos salvos. Y para eso, igual que a Jesús, es llamativa esta expresión, ¿verdad? El Espíritu, Jesús lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu, va al desierto para ser tentado por el demonio. Y la Iglesia, que nos quiere, que es nuestra madre y maestra, nos invita a nosotros, fieles cristianos, a ir al desierto cuaresmal. Es una de las imágenes, ¿verdad? El desierto, como casi todo en la vida, tiene ambivalencia, es decir, tiene una dimensión negativa. El desierto es un lugar no habitado, peligroso, exigente, por sus temperaturas, por supuesto, por su aridez, por su ausencia de frutos, de sombra, de tantas cosas, ¿verdad? De agua. Pero el desierto, hermanos, es el lugar donde Dios te llama a la intimidad. Dice el profeta Oseas, te llevaré al desierto para volver a enamorarte, para que, quitado de todas las cosas que te sobran y que te preocupan y que te distraen y que te entretienen, podamos estar a solas tú y yo. El desierto es el lugar donde Dios acompañó al pueblo de Israel en su travesía durante 40 años y le manifestó su cercanía y le abrió un cauce de salvación cuando eran perseguidos por los egipcios y hizo brotar de la roca una fuente para saciar su sed. La Iglesia nos invita, hermanos, a entrar con ánimo, no con resignación, sino con confianza, con determinación, con confianza
en Él, en que nos lleva al desierto como el Espíritu Santo para darnos la victoria, para purificarnos, para elevarnos, para que seamos tentados y para que podamos alcanzar la victoria sobre la tentación. La tentación, ¿no? ¿Por qué somos tentados? Mirad, los animalillos no son tentados. No son tentados. Ellos viven a golpe de instinto. Cuando tienen hambre, comen. Cuando están cansados, duermen. Cuando hay un peligro, o huyen, o si se ven con fuerzas, arremeten, ¿no? Nosotros, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres espirituales y materiales, por supuesto. Somos libres. Esto es apasionante. La libertad es el don más grande que nos ha sido dado de lo alto, querido Sancho, le dice Don Quijote a su compañero inseparable. Somos libres y eso significa que podemos elegir, que podemos determinar nuestro camino, que podemos optar, que no estamos hechos del todo, que estamos llamados a configurar aquello que queremos llegar a ser. Delante de ti pongo la vida y el bien, la muerte y el mal, dice Moisés al pueblo de Israel. Y se nos dice cada día a nosotros, cada día a nosotros. ¡Qué bien! Claro, en esta posibilidad de elegir cabe el riesgo, lo ha asumido Dios, lo ha asumido hasta las últimas consecuencias, que nos veamos tentados a elegir no a Dios y sus caminos, sino los del mundo, los de la carne, los del demonio. Las tentaciones siempre aparecen bajo especie de bien. El diablo, que es mentiroso, pero es audaz, es sibilino, no nos tienta diciéndonos: toma este cianuro, te va a provocar un sufrimiento horrible y te va a matar. No, te dice: mira esta manzana, qué agradable es a la vista y sabe bien. Y es cierto. Las tres tentaciones que hemos escuchado en el Evangelio: Jesús, tienes hambre, tú tienes poder, ¿por qué no conviertes en pan esta piedra? Por cierto, Jesús, uno de sus milagros era multiplicar los panes. El pan está bien, es bueno, y poder multiplicarlo es bueno. ¿Dónde está la tentación? La tentación está en que hagas de lo material, de lo placentero, tu ídolo, tu Dios. En palabras de San Pablo, han hecho del vientre su ídolo. Vivimos en una sociedad del bienestar, del consumo, que nos incita por todos los lados, y además lo hacen con mucho arte, hay que reconocerlo. Uno ve los anuncios y le apetece tomar esto y tomar más, y le apetece usar este producto, porque en el fondo estamos llamados a la plenitud, aquello que nos colme. Pero Jesús nos dice y nos recuerda: oye, hermano, que tú, que estás hecho por Dios, solo puedes ser colmado por Dios. No intentes saciar tu anhelo y tu deseo de plenitud de cosas y cosas y cosas y cosas, porque tú no eres una cosa, tú eres Espíritu de Dios. Y por eso, en frase felicísima de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti. Y en otra expresión muy feliz de San Ignacio de Loyola, cuya casa natal tuve la oportunidad de visitar justo el domingo pasado: estamos llamados a usar de las cosas en tanto en cuanto nos ayuden a vivir nuestra vocación al amor, a Dios, a servir a Dios y a los hermanos.
Por tanto, atentos a no quedar esclavos de poseer lo material, de dominarlo, de controlarlo. Segunda tentación: Jesús, si te postras, te daré todo lo que ves. El diablo ejerce de mentiroso porque el universo no es suyo, el universo es de Dios. Pero ejerce de tentador porque tú y yo, hermano, estamos llamados a poseerlo todo porque somos hijos del Rey del universo y estamos llamados a heredar el universo entero, pero no porque te postres ante el diablo, porque hagas un pacto con el demonio. Otra película interesante, un poco dura, pactar con el diablo. No, el Señor te quiere dar la creación entera como regalo, como don, no porque lo arrebates haciendo un pacto con el maligno, vendiendo tu alma. Claro, ninguno de nosotros se nos pasa por la cabeza hacer un pacto con el demonio, ¿verdad? Pero a veces nos puede pasar que por tener más posesiones o por tener más prestigio o por dominar más cosas, por controlar más cosas, pues sacrificamos bienes superiores. Por ejemplo, personas que anteponen a su vocación esponsal, paternal, el trabajo, ¿no? El trabajo está bien. Hacer una buena obra en el trabajo está bien, está muy bien, pero si por ascender, por tener más posición o más recursos o más dinero, sacrificas el tiempo que estás con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, la tentación de poseer, de dominar, de controlar. Tercera tentación: tírate, porque si Dios es tu Padre y es bueno y te quiere, no va a permitir que te pase nada malo. Tírate del templo, que te va a rescatar. La tentación es... ¿Cuál es la tentación? La tentación es: oye, Dios, te voy a poner en un brete, actúa con poder, y además lo voy a hacer en el templo de Jerusalén, donde está lleno de gente, para que se vea y para que me reconozcan y vean lo que es capaz de hacer mi Dios por mí. La tentación del reconocimiento. ¿Estamos llamados a ser reconocidos, amados y valorados? Claro que sí. Estamos llamados a amar y ser amados. Pero no mendiguemos ese aprecio, esa valoración, ni tentemos al Señor. ¿Cómo vence Jesús las tentaciones? Para que podamos vencer las nuestras. Agarrándose de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios darás culto, son palabras de la Escritura. Paréntesis publicitario. ¿Cuánto conocemos nosotros la palabra de Dios? Es decir, Dios nos ha dado una palabra que tiene poder para iluminar la vida y para vencer la oscuridad. Y por eso la Iglesia nos dice: oye, conoce la Escritura, conoce la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, rumia la palabra de Dios como María, que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Si tenemos la palabra de Dios en los labios y en el corazón, ¿qué ocurre? Dice San Pablo: si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Hermanos, aprovechemos estos 40 días, cojamos impulso para el resto del año y el resto de nuestra vida, para alimentarnos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, de la tentación obtendremos la victoria, saldremos victoriosos. Y cuando somos probados y vencemos, o mejor, y el Señor vence en nosotros, alcanzamos una corona que no se marchita. Cuando la prueba es grande,
y el Señor vence en nosotros. Por eso le hemos cantado, ¿verdad? Le ha cantado Julio: estate, Señor, conmigo en la tribulación, en la prueba, para que yo pueda caminar sobre áspides y víboras. Derrotarás a leones. El domingo pasado, el fin de semana pasado, en la peregrinación a Loyola, tuve la oportunidad de caminar al lado de un chaval, Ismael Peralta, 17 años, que tiene espina bífida, nació con espina bífida, es decir, no tiene fuerza en sus piernas. Hizo los 20 kilómetros de peregrinación con sus muletas y sus piernas sin fuerza. Sí, parece mentira, ¿verdad? Parece increíble. En tu debilidad, el Señor puede manifestar su grandeza y su fortaleza y su vigor. Y que seas instrumento, como lo fue este chico para nosotros la semana pasada, a ver quién se quejaba caminando 20 kilómetros cuando tenía a un chaval al lado caminándolos con muletas. A ver quién decía yo no puedo, a ver quién decía Señor, dame descanso. Y a través de la prueba el Señor manifiesta su grandeza. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe en este tiempo cuaresmal con gran ánimo y generosidad, no como un tiempo de resignación. Vale, nos ha tocado hacer penitencia, dar limosna, incrementar nuestra oración, sino que es un tiempo de gracia, de renovación, de profundización, de santificación. Que nuestra Madre nos acompañe en este tiempo para que entremos con gran ánimo y magnanimidad y el Señor pueda hacer su obra de renovación y de victoria en la tentación. Que así sea.